Nosotros llegaron term sheet y en un minuto dijimos, no, ¿sabes qué? Eh, Vamos por el plan B. Y era un term sheet con buenas condiciones. Lo votamos, pum. Y le dijimos a los vecinos, no queremos ni siquiera negociarle el term sheet. Fue como, no, decidimos seguir por nuestra cuenta. Oye, el interés, no es que lo hagan, no sé si les vaya a resultar, pero en verdad para mí no, para nosotros fue genuino. Fue como, no, es que esperemos un año más y que las condiciones vuelvan. Así, para qué no apuramos si no lo necesitamos? Y el hecho de decirle que no y cortar las relaciones, o sea, a los 2 días ya me están llamando de nuevo papá y partimos como resetear la conversación ya a otro nivel. Estrategia de fundraising de Jaime. Recibe un term sheet, Rechazo. recházalo, di que vas a hacer bootstrap y así vas a levantar una ronda a una evaluación superior. Exacto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Founder News. Como siempre, me acompaña el gran Roger, Visiting Partner en Platanus Ventures. Y además hoy día tenemos a un invitado espectacular, Jaime Arrieta, cofundador y CEO de Book. Es difícil no conocer a Book a estas alturas, pero lo voy a recordar rápidamente qué hacen. Book es un software de recursos humanos que facilita y unifica una serie de funcionalidades de recursos humanos y que tiene presencia en un montón de países de Latinoamérica. Y algo interesante es que acaban de levantar una ronda de 35 millones con los mismos inversionistas de Nubank. Algo interesante de esa ronda es que fue una ronda por un monto más chico que la ronda monstruosa anterior que habían hecho. Así que eso es algo interesante de la historia que podemos ir conversando. Así que, bacán, justo hoy día vamos a hablar de fundraising principalmente. Así que bienvenido, Jaime, gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, André y Roger. Feliz de compartir con ustedes. Bacán. Bueno, y algo muy importante que me faltó decir es que además Jaime es mentor de las startups de Platanus Ventures del programa, así que ahí las startups tienen más contacto con él regularmente. Así que es genial ahí tenerte en la comunidad también. Oye, la primera pregunta que tengo es, ¿por qué levantaron una ronda más pequeña? Como que uno está acostumbrado a lo anterior, ¿cierto? O sea, a lo contrario, que es rondas más grandes cada vez que uno avanza. Está interesante entender cómo fue ese proceso y por qué decidieron levantar menos capital. Sí, es una cosa, a ver, es igual de importante yo creo el monto que uno levanta como la valorización también. Acá lo interesante es que la valorización fue más alta que la serie A. Yo diría que la madre de todas las batallas acá obviamente parte importante es la dilución. Eh, entonces estamos hablando de una dilución de un dígito que lo común en rondas es diluirse alrededor de un 20%, así que algo bastante positivo para nosotros y algo que también buscamos. O sea, uno quiere levantar el capital justo y necesario. Y ahí hay obviamente una tensión con los inversionistas porque hay inversionistas que quieren mayor participación, pero uno en verdad quiere levantar los capitales que necesito para hacer los proyectos que tengo. O sea, ese tiene que ser el ideal. Primero vienen los proyectos, después cómo yo financio esos proyectos. Y en este caso de la serie anterior todavía nos queda capital, nos quedan alrededor de 15 millones, entonces no era tanto lo que teníamos que levantar, perdón, porque ya teníamos financiamiento de la serie anterior. Bueno, y algo interesante también es el momento, ¿cierto?, en que levantaron esta ronda, porque el mercado en general está un poco malo para las rondas de startups en etapa avanzada y haber levantado una valorización mayor que la anterior en este mercado, yo creo que es un tremendo logro. Yo creo que no va a ser algo común, no lo vamos a ver muy seguido en estos años. Sí, yo tuve la suerte de que me tocó las dos realidades. El 2021 levantar capital era como, uno se sentía como Alicia en el País de las Maravillas y sobre todo cuando uno tiene una startup que está andando bien, el interés era altísimo y esta ronda fue como ir a la guerra. Pero yo creo que, o sea, está súper difícil levantar capital y fue un proceso largo con hartos contactos con hartos VC. eh, y yo creo que ahí se traduce al final de que si bien las condiciones están malas, yo creo que para startups con buenos fundamentos, eh, sí están las condiciones dadas. O sea, están los VCs viendo, Mm. están juntándose con las startups, pero están mucho más exigentes al minuto de decir en qué startup invertir.
Y yo creo que para eso también es relevante, nosotros siempre tuvimos planes alternativos. Yo creo que si tu único plan es levantar capital, vas en una posición muy débil eh, a negociar. De hecho, nosotros en algún momento como que paramos las negociaciones, dijimos, no vamos a levantar capital y vamos a ir con el plan B. Nosotros estábamos muy cerca de la rentabilidad, entonces era como fácil seguir el camino de continuar, digamos, el bootstrapping que hicimos los primeros años. Eh, pero era postergar ciertos planes y obviamente esos planes tienen un retorno y ahí uno hace las matemáticas. Pero ese banda que le llaman en la negociación o tener ese plan alternativo es muy valioso al momento de Mm. negociar. Y nosotros teníamos una posición muy fuerte en ese sentido. Y eso nos permitió llegar a unas condiciones bastante buenas. No solamente en valorización, yo creo que hay otro tema O- importante que se toca poco, porque sale poco en los medios, sino que también en las condiciones, porque uno puede sacar valorizaciones mucho más altas, pero con ciertas estructuras quizás que no son muy convenientes. Una de las gracias que tiene Book, claro. que a diferencia de muchas startups, es que todos tenemos acciones ordinarias. No existe la preferencia acá. Y algo que a todo el mundo le llama la atención. Y para nosotros también es importante. Acá estamos todos en el mismo barco, con las mismas condiciones. Nos damos preferencia a los VCs, obviamente nos corta un poco las opciones que tenemos. Hay VCs que lógicamente prefieren tener preferencia y una serie de cosas, o estructurarte un poco más el deal. Y en ese sentido nosotros somos bien enfáticos en tener condiciones iguales para todos. Oye Jaime, eso está bastante interesante. De hecho, ciertamente nunca lo había escuchado que una startup solamente tuviera capital común, que para quienes no saben, normalmente los VCs entran a la estructura preferente del capital que les da ciertos derechos especiales como preferencia de liquidez, etcétera, entre otras cosas. Volviendo un poco a lo que decías al inicio, yo creo la parte de que ustedes tenían siempre una alternativa y un plan B, creo que encaja muy bien con la historia de Book, ¿no? Porque ustedes empezaron como siendo una empresa bootstrap, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo fue ese cambio a decidir levantar capital? ¿Fue porque en 2021 estaba todo el tiempo disponible? ¿O porque fue una decisión muy deliberada de, no sé, crecer más rápido, ser más ambiciosos? ¿Cuál fue ahí la decisión? Lo más interesante para responder a esa pregunta, Roger, es que la mentalidad que tenemos nosotros no ha cambiado. ¿Ya? Y me explico al tiro. Nosotros cuando empezamos estábamos creciendo a buen ritmo bootstrap, que es algo bien como distinto a las startups porque por lo general uno empieza con levantamientos pre-seed, seed, aceleradora o inversiones ángeles. Y en nuestro caso éramos capaces de generar los recursos para crecer, lo que es muy bueno porque el tiro te está diciendo que tu negocio es rentable y no solamente eso, sino que podía crecer 4 o 5 veces. Y ahí está un poco la clave también al momento de emprender. Yo creo que hay velocidades de crecimiento que son orgánicas. Yo creo que crecer 10 por una empresa, al menos de las características nuestras, no era muy sano en temas de armar equipo, armar cultura, en temas de que habían cosas de desarrollo que toman tiempo de madurar más que recursos monetarios, pero especialmente la cultura y armar una organización, digamos, que te va a permitir crecer. Y eso toma tiempo la gente para entender cómo funcionan los procesos dentro de la empresa, toma tiempo armar los equipos, etcétera. Entonces nosotros éramos capaces de crecer lo más rápido que queríamos en ese entonces, que era un 4 o 5 por, y no era una restricción de capital. Y llegó el 2021 que queríamos entrar a México, un mercado muy grande, que requería recursos, y ahí nos pasó que ya queremos crecer este año 3 por. Chuta, tenemos una restricción de capital. O sea, ahora no es armar los equipos y estar los equipos y estar el producto. Si queremos ir más rápido a esa velocidad, que nos sentemos cómodos, ese 3 por, 2 por, qué sé yo, es una restricción de capital. Y ahí sale el levantamiento de capital. Y obviamente uno va desbloqueando eso. O sea, yo creo que ojalá, y siempre algo que veo en las startups que realmente se obsesionan por levantar capital, y hay que Mm. obsesionarse por hacer un buen negocio, crecerlo bien, y si eso requiere capital, bueno, vamos a ver las opciones hacia afuera. Yo creo que tiene que ser una consecuencia del negocio que uno está armando. Está bueno eso porque es verdad que de repente uno piensa, o sea, una startup puede pensar que hay que levantar capital porque, bueno, es el camino de las startups, pero en realidad pensar en los planes y justamente decidir si es que uno necesita capital en base a esos planes, quizás es lo más razonable. En general, la mayoría de las startups sí necesita capital si es que tiene planes ambiciosos, como bueno, en su caso fue crecer a México, probablemente en ese punto sí necesitan capital.
Em, Sí. pero es como una forma de pensarlo distinto. Sí, o sea, igual tuvimos, a ver, para serte franco, sí, el 2020 también dijimos que hay cierta restricción de capital, ciertas cosas que podemos acelerar, ¿ya? Eh, pero también hay una transición, o sea, el tema de las valorizaciones varía mucho si eres una empresa local o internacional. Cuando ya demuestras que eres una empresa que puede vender en más de un país, el TAM, que es hasta dónde puedo vender, el mercado se te agranda enormemente. Entonces, te desbloquea otro tipo de valorizaciones, te desbloquea, es como un juego, si te desbloquea otros VCs que te empiezan a contactar de afuera, como que empiezan a cambiar las reglas del juego. Y en ese sentido, a lo que voy, o sea, siempre hablamos con VC antes, cuando éramos más locales, y las valorizaciones nos daban los retornos que yo buscaba para hacer ese proyecto. Aparte decíamos, chuta, me estoy cuatriplicando en un año, me espero un año y sigo el mismo, no sé, X pero por cuatro. Entonces, todavía me queda para ir avanzando, como que se va dando ese juego. O sea, también hay algo Claro. de la valorización que es importante. Sí, perfecto. Oye, Jaime, y bueno, ustedes son un caso bien exitoso de levantar capital, como en general les ha ido bien levantando capital. Entonces, puede ser interesante entender como a grandes rasgos cómo corres un proceso de levantar capital tú en Book, y también quizás Roger nos puede comentar cómo lo corrió él en Atrato, a ver si es que hay alguna diferencia. Sí, o sea, no hice nada especial. Yo creo que es un proceso bien estándar. O sea, primero, obviamente, uno se tiene que armar la red de contacto de distintos VC. Obviamente, armar un listado de VCs. ¿Cómo se hace eso, Jaime? ¿Cómo se forma arma la red de contactos con VC? El ideal obviamente a través de otros emprendedores, a través de otros VCs, quizás no llegar directamente, pero también funciona llegar en frío. Eh, Obviamente un poco más difícil, pero hay que tratar de llegar a todos los contactos. Si tienes un camino a través de un emprendedor para llegar que obviamente conozca de Book, es positivo porque ya partes con una referencia. Y los mismos inversionistas, los mismos VCs que te invierten también tienen contacto con otros VCs. Para los VCs es muy importante que otros VCs también participen de la ronda porque de cierto modo validan la inversión que ellos hicieron. Eh, Después del famoso caso de SoftBank que invirtió en todas las rondas de WeWork, ahora GreenOaks, por ejemplo, en esta ronda dijo yo voy con mi prorata. No quiero liderar esto porque quiero que Paysten en este caso me valide mi inversión anterior con una valorización mayor, buenísimo, y ya la siguiente puedo liderar de nuevo, ¿te fijáis? Entonces se van como de cierto modo validando entre ellos, eso es importante. Entonces los VCs también te ayudan con contacto de otros VCs, qué sé yo. Pero también es frío y ahí después cuando uno arma la lista de VC, obviamente hasta lleno de VC, el listado es grande, pero ahí hay que ver, cada uno se especializa en distintas cosas, o sea, la etapa que tú estás, yo estoy en la etapa que le llaman growth para los VC. Tiene financiamiento también, o sea, financiado otras empresas de recursos humanos y ahí uno también puede ir a Crunchbase o TechCrunch para ver, obviamente, si ha estado financiando empresas como Ripley en persona que hace lo mismo que yo, qué sé yo. Entonces conocen de recursos humanos. Son empresas que han invertido en Latinoamérica, no, eso también es importante. O sea, hay gente que corta por corte geográfico. Y así uno se va armando, diría yo, como distintos tiers de VC. Y después ya con una lista de todos los VC, los contactos, la relación armada, uno tiene que armar un proceso competitivo y ir a buscar el líder. Yo creo que es importante siempre Mm. sacar ese VC que va a liderar la ronda. Eh, Te diría, de hecho, las condiciones actuales de mercado, había mucho VC haciendo follow-on del líder. Era difícil conseguir el líder. Están todos como ya, pero ¿qué Ok. está haciendo el de al lado? Y si el de al lado va, yo voy. O sea, estas condiciones malas hoy en día de mercado nos tocó harto esa realidad. Es como poca gente quería liderar, como que quieren estar más bajo perfil hoy en día. Y de hecho en la valorización también nos pidieron por favor, por el lado de los VC, no publicarlo, como que están tratando de ser un poquito más bajo perfil de Ah, lo ok. que eran antes. Eh, y te diría que eso como va a partir. Y después hacer un proceso competitivo, yo creo que uno tiene que estar full enfocado en esto, en sprint. Eh, Obviamente en la maratón de armar la red y eso hacer discovery, qué sé yo, pero una vez que tú partes con la intención de levantar capital, estás en un momentum, se genera FOMO, se genera competencia entre los otros. eh,
Ahí Y Jaime eso lo que obviamente hace es juntar las reuniones como en un plazo de semanas pequeño, ¿cierto? Acotado. Que creo que es lo que predica Roger constantemente también a las partes sí, del programa. 100%, 100%. Y uno también el pitch después, uno se siente, esto es salir a vender tu empresa o parte de tu empresa. Entonces, Claro. tiene muchas características de vendedor, ser bien empático, es bien consultor, entender lo que quiere el VC, ver si hace buen fit con la tesis de inversión de ellos, a entender harto de ellos, igual un matrimonio lo que se genera acá. Eh, entonces como más parece una venta B2B diría yo, con harto y también las etapas van cambiando, o sea, en mi caso cuando son rondas muy más late stage, sucede que necesita la validación más de un managing partner, porque es un cheque grande, son un cheque de 30 millones, qué sé yo. Entonces uno pasa por hartas validaciones dentro de un mismo VC, por lo que hace el ciclo un poco más largo también. Es como vender a Enterprise, no estás vendiendo no es un cheque de $500,000 que quizá un managing partner lo apruebe listo. Hay que pasar por comité, distintas reuniones, entonces ir viendo cada Claro. uno managing partner qué cosas está viendo, qué ver, cosas nuevas que hacer, etcétera. Lo otro importante es la etapa cuando uno sale, ahí bueno, Ryan está complementando, pero cuando uno sale a pitchear, digamos, también tener buenos relatos, relatos súper importantes, cómo yo voy a mostrar mi empresa de manera que haya un cuento que sea coherente. Y sea coherente también, diría yo, principalmente tres documentos que se usan, sobre todo en late stage, que es el memo, infomemo, que es un documento con alta información de la empresa, el pitch, que es un resumen más de 10 minutos de lo que es el infomemo, y el tercero también, en este caso, el modelo. Cuando ya está más late stage, las proyecciones también importan más que early stage porque es difícil proyectar la venta, pero cuando tú ya estás un poquito más avanzado, ya uno puede hacer ciertas predicciones de los mercados, la penetración, etcétera. Eh, y esos tres documentos tienen que conversar y tienen que estar muy bien preparados. El relato, bueno, Mm. ahí empezar las negociaciones, después ya viene, también se abre un data room para que puedan hacer su análisis, en ese caso ojalá el data room nosotros ponemos pre-term sheet para que entiendan que hay otro data room. Ojalá tener ese data room preparado de antes. O sea, no puede ser, y esto lo veo harto startup, que llega un VC y le pregunta 5 cosas y en el data room están esas 5 cosas. Tiene que haber 40 Mm. cosas, 100. O sea, hay que decirlo, ya tú estés acá en un mar de VC viendo mi información, por mucho que sea uno, digamos. Y ojalá las respuestas que esas personas tengan ya estén ahí, pero hay que hacer un trabajo previo de armar un data room potente para que la persona que entre en VC, lo más importante acá, diga, estoy en un proceso competitivo. O sea, acá hay más gente viendo la empresa, porque hay cosas que yo no he preguntado, aparece pre-term sheet, probablemente ya hay otros que ya están en etapa de term sheet, como que hay ciertas cositas que son detalles tontos, pero que son importantes para generar Está bueno ese hack. de competencia. Sí, Y después, bueno, está después del bueno, term está bueno. sheet, Oye, Jaime, o sea, perdón, dale. oye, Roger, en su caso fue, me imagino, con atrato más. Era la ronda SID la que lideraste tú, ¿no? Fue menos. Necesitaba Sí, menos pasos probablemente. sí, definitivamente. Y también otro momento del mercado, ¿no? Creo que a mí precisamente me tocó justamente enero de 2021 por ahí. Entonces, la realidad es que Jaime justamente acaba de describir el arquetipo de lo que yo creo que es el proceso ideal para correr una ronda. Básicamente armas un pipeline con inversionistas cualificados y no solo el tipo de inversionista, sino el contacto que tienes. Hablar ojalá con un partner o con un tomador de decisiones que pueda escribir el cheque y tener autoridad para decidir en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible las reuniones también, pero sobre todo yo quisiera hacer énfasis en un punto que es la preparación previa, que es algo no tan intuitivo y que a veces es bastante intenso, ¿no? La parte del data room, la parte del relato y la narrativa, yo creo que es una parte fundamental y sobre todo cuando son fundadores que van empezando, es decir, que tal vez no tienen el network que ya tenía Jaime en su momento, al momento de salir a levantar la segunda, tercera ronda, es un proceso un poco más intensivo, ¿no? Conseguir quién te introduce, invertir tiempo realmente en conocer a los fundadores, que tenga su buy-in para que te hagan una introducción fuerte, es una de las cosas que yo he visto que subestiman bastante los fundadores.
y que muchas veces explica gran parte de que un VC te tome la llamada, te acepte la intro, ¿no? ¿Quién te introduce? ¿Por qué te introduce? ¿Qué tanto te recomienda? Yo creo que esa parte es fundamental y no tan intuitiva cuando estás levantando sobre todo una ronda early stage. La Sí, y negociación, de hecho nosotros lo vemos también en Platanus Ventures. En el programa de aceleración, las startups muchas veces empiezan como a formar estas relaciones temprano en el programa. Una vez que son aceptadas, empiezan a conversar con ciertos fundadores, con ciertos mentores un poco más seguidos. Y de alguna forma van formando esta relación, y cuando llega el momento de querer levantar capital, es más probable que esos fundadores que ya vieron su buena tasa de progreso los recomienden y les hagan intros con otros fondos o con otros fundadores que también podrían invertir. sí. Y yo lo otro que recomiendo también, siento que hay muchas startups que, a ver, salen a pichar y terminan la reunión y los VC son súper poker face y te decir todo es súper bueno, sigamos conversando y uno se entusiasma y dice ya, acá está, va a salir y le escribe un mail a los 2 días, oye, no sabía de ti, de los 3 días, o sea, esa ansiedad mátenla, si hay alguien interesado, o sea, yo cerré las negociaciones por WhatsApp. Ya, si le interesa ya te van a, oye, te contacté por WhatsApp, perdón por escrito por WhatsApp. O sea, se cierra por WhatsApp acá. No se cierra por mail o por un... O sea, es súper intenso en un minuto y ahí uno tiene que ver los VCs que están realmente interesados. Yo creo que uno realmente pierde mucho tiempo y se gasta mucho en falsas ilusiones. Y eso es muy duro. Es muy duro porque uno se entusiasma y realmente los visites dan otra llamada más, piensa que estamos en una época muy mala, estamos en la guerra, hoy día va a salir a buscar capital. Entonces los analistas tienen todo el tiempo del mundo para juntarse de nuevo con los startups, le están dando una tercera, una quinta vuelta, pero los que te van a cerrar te muestran el interés al tiro. Y ahí uno tiene que ser capaz de esquemar, digamos, esa... porque si no lo van a pasar mal, lo van a pasar mal. Un VC que está interesado te va a contactar y te va a molestar y decir como la ronda acá, oye, escribe por WhatsApp, conversemos, como que es otra manera de hablar. Sí, mostrarse desesperado también usualmente sale mal, o sea, como mostrarse como muy necesitado de capital. En general las cosas funcionan un poco al revés, mientras menos lo necesitas, es más probable que te salga más fácil, y por eso muchas veces tener una posición de ser rentable o estar muy cerca de la rentabilidad es poderosa porque no te hace dependiente del capital. Es que no puede ser dependiente del capital, no puede ser que por generar capital sea un salto cuántico de valor, significa que en verdad no estás haciendo mal, o sea, no estás haciendo bien tus cosas y tus planes alternativos no son igual de buenos, o sea, debiesen ser igual de buenos. Y de hecho algo interesante en Book, en esta ronda que no lo hemos contado, pero nosotros llegaron term sheet y en un minuto dijimos, no, ¿sabes qué? Eh, vamos por el plan B. Y era un term sheet con buenas condiciones. Lo votamos, pum. Y le dijimos a los vecinos, no queremos ni siquiera negociarle el term sheet. Fue como, no, decidimos seguir por nuestra cuenta. Oye, el interés, no es que lo hagan, no sé si les vaya a resultar, pero en verdad para mí no, para nosotros fue genuino. Fue como, no, es que esperemos un año más y que las condiciones vuelvan. Así, para qué no apuramos si no lo necesitamos? Y el hecho de decirle que no y cortar las relaciones, o sea, a los 2 días ya me están llamando de nuevo papá y partimos como resetear la conversación ya a otro nivel. Eso yo creo que fue, de nuevo, fue suerte en nuestro caso, pero si no hubiéramos tenido esa posición si no teníamos el plan alternativo. A eso quiero llegar. Claro, Sí. sí, Estrategia totalmente. de fundraising de Jaime: recibe un term sheet, Rechazo. recházalo, di que vas a hacer bootstrap y así vas a levantar una ronda a una evaluación superior. Exacto. Está Es la bueno. negociación. Oye, sí, está perfecto. Oye, Jaime, y justo ahí tocaste al principio un tema relevante, que el tamaño de la ronda en realidad muchas veces no importa tanto, sino que a veces importa mucho más la dilución. Y que con esta ronda, en el fondo, ustedes se diluyeron relativamente poco. ¿Cómo crees que deberían pensar en general los fundadores sobre la dilución en las rondas? ¿Cuánto hay que diluirse en cada ronda? ¿Cuánto es mucho? Sí, yo creo que ahí depende de cada realidad. Yo sé que hay empresas que son más intensivas de capital. Me imagino, no sé, creo que las de Notco son con harto capital, por ejemplo, que tienen logística y comprar el packaging, tienen harto marketing, o sea, es un negocio que requiere capital, intención capital. Eh, entonces nuestra realidad no es tan así. Nosotros vamos a clientes también enterprise, no tenemos que hacer tanto publicidad retail, que eso es caro.
no tengo logística, no tengo operaciones, es 100% tecnología. Por mucho que sea SaaS, no todos los SaaS son iguales. Hay SaaS, por ejemplo, Carbook, somos inversionistas con Platanus, que obviamente tienen que llevar los autos al taller y los autos se echan a perder o chocaron el auto que vino al taller y hay toda una operación que es pesada, digamos que es física. En nuestro caso la operación es tecnología, es un software que hace la nómina. Entonces, eso obviamente los márgenes te los sube bastante. Mi gasto principalmente área soporte y Amazon, AWS, te fijáis. Eh, lo que es como el costo, los COGS. Entonces, en ese sentido, yo creo que depende de la realidad de cada empresa. Y yo creo que el monto tiene que ir acorde un poco al plan. Es una mezcla entre cuánto es mi runway, cuánto es el burn rate que estoy teniendo, cuáles son los proyectos que tengo en carpeta, qué retorno espero, por qué partir ahora, por qué partir después. Nosotros estamos viendo que en este tiempo es una gran ventaja acelerar versus la competencia. O sea, nos deja a nosotros una posición muy buena en una época que es muy mala para los startups y se está viendo que nos sale más fácil atraer talento, por ejemplo. Nos sale más fácil agarrar una ventaja frente a la competencia. Entonces estamos aprovechando de capitalizar estos proyectos ahora. Si bien la valorización es más baja, probablemente si hubiéramos todas las condiciones del 2021, obviamente la valorización habría sido mucho mejor todavía. Pero preferimos apurar eso este año y yo creo que nos deja bastante cómodo. Pero una mezcla entre burn rate, runway, proyectos que tengo en carpeta, y todo eso lograrlo con la menor dilución posible. Si ese es el trabajo. Y también te pasa, y nos pasó esto en la Serie A, que la Serie A de hecho levantamos más de lo que necesitábamos. Piensa que veníamos de Bootstrap, necesitábamos 50 millones de dólares, estábamos siendo rentables. Claro. Pero pasa también que obviamente un visita dice, mira, si tú me das no sé, el 2% de tu empresa, o sea, es poco lo que puedo hacer, no me alcanza para tener un impacto, como que hay que acomodar también las piezas, o sea, los VCs buscan poner una participación relevante para en verdad aportar y tener una buena ganancia, entonces también ahí hay que ceder ciertas cosas a veces, se negocia al final como cualquier negociación y de hecho Mm. eh, agrandar un poco la ronda, yo diría que esta ronda B de hecho la agrandamos un poquito para darle O- más facilidad a Basestep. Sí. Oye, Jaime, y ahí el mindset es operar disciplinadamente como lo hacían como Bootstrap y apuntar a alcanzar la rentabilidad antes de que se les acabe ese dinero o cómo lo están pensando. Porque nosotros, por ejemplo, un consejo clásico que le damos a las startups de Platinum Ventures es Default Alive. asume que este es el último dinero que vas a levantar. Exacto, default alive, ¿no? ¿Es lo mismo para ustedes? O sea, hay matices. Yo creo que acá Roger hay un balance entre las cosas. O sea, obviamente cuando llamamos Bootstrap podríamos haber crecido más rápido, un poquito más rápido, ¿cierto? Nos lanzamos con el talento capital, paramos de ser rentable, empezamos a quemar más y ahora diría que estamos en un punto medio. O sea, ya no crezcamos tan rápido como antes, estamos muy cerca de la rentabilidad, pero lo interesante es que el catch burn lo vamos achicando mes a mes. Y el hoyo no es tan grande. Yo te diría que si se cumple el plan de este año, va a ser rentable a fines de año. Y el runway que tenemos hoy en día son de 7 Ya. años, por decirte algo. Entonces, y no queremos crecer más rápido. Yo creo que no va a ser este año, pero quizás sea a mediados del otro año. Pero vamos a lograr, como tú bien dices, no depender de otra ronda de capital. Yo creo que eso es importante. Eh, Co- Como que el North Star es quiero crecer a este ritmo, mi objetivo es crecer a este ritmo, etcétera. Y a partir de ahí vas viendo exactamente qué proyectos y qué palancas necesitas mover para producir ese crecimiento y también que se vaya empatando un poco el burn con esa línea de crecimiento, ¿cierto? Sí, exactamente. Y diría que ha sido interesante porque la serie A ya empezamos a crecer rápido, empezamos a hacer, y uno empieza a ser un poco más ineficiente. Uno empieza a meter más gente y el talento, la calidad no pasa a ser la misma que uno tenía antes. Empieza a traer clientes que quizás no hacen tan buen fit con tu producto, pero que igual logras venderle porque fuiste muy competitivo para traerlo, hiciste mucho marketing. Entonces, diría que de cierto modo uno baja la calidad tanto de la organización por el talento como del negocio de cara al cliente. Y diría que cuando dijimos ya sé que pongámonos, ordenémonos un poquito más, volvamos a un poquito más foco en la rentabilidad, menos crecimiento, fue muy bonito todo lo que sucedió porque de cierto modo como que volvimos a aceitar de nuevo la máquina, engrasarla, volvimos a ser
hacer las cosas bien. Yo creo que es bueno darse una pausa cuando uno crece de nuevo. Yo creo que después de la Serie A crecimos más de lo que queríamos crecido. Eh, y eso se hace notar en la organización y tiene es un viaje que uno paga por el largo plazo al final, o sea, te genera un impacto. Eh, sí, eso. Está interesante ese aprendizaje porque muchas veces las personas del mundo startup en general creen que hay que crecer lo más posible a toda costa y el crecimiento muchas veces viene como con esos costos y son costos que, que son difíciles de predecir de alguna forma y quizás se podrían haber controlado habiendo bajado un poco el pie del acelerador. Claro, Claro. pasar... Y de hecho, Perdón, dale, Roy. ahí, por ejemplo, algo que nos pasó a nosotros, o más bien algo que es bastante, eh, por así decirlo, como un ejemplo bastante claro de eso, es en los negocios financieros, que es como mi startup anterior, si tú creces 10x año contra año, no empiezas a ver los resultados realmente hasta después, hasta que madura tu cartera, ¿no? Estás dando créditos y empiezas a ver el feedback de los créditos, ¿cierto? Entonces, crecer demasiado rápido, además de que no sabes exactamente dónde vas a terminar, eh, cuando es un negocio más operativo y no es tan software, no puedes escalar al mismo ritmo. Tienes que escalar organización, equipos operativos, sistemas, software. Y hay un límite en el que simplemente no se puede, ¿no? Si quieres pasar de hacer un software que manejaba 1000 clientes a manejar 100,000 en menos de un año, muchas cosas se rompen en el proceso y escalarlas, especialmente si tienen humanos o un componente operativo eh, involucrado, la verdad es que no es nada fácil. Entonces, un crecimiento sano yo creo que es lo ideal, ¿no? La heurística es, yo creo, primeros años 4 o 5x, no menos de 3x, porque eso ya, yo creo que ya entra dentro de lo lento, por así decirlo. Y ya una vez que vas pasando decenas de millones de dólares en ingresos, creo que ya puedes empezar a moderar un poco más el crecimiento, pero esos son los crecimientos que yo pienso que pintan hacia una buena trayectoria. Y para terminar, entonces, ¿a qué le atribuyes tú el éxito de fundraising a un fundador? ¿Qué dirías que son los factores que más explican que alguien pueda tener éxito al levantar su ronda? Yo diría que son, a ver, obviamente el proceso que ya lo hablamos, o sea, hacer procesos competitivos, yo creo que es importante. Obviamente la salud de tu empresa, o sea, tienes una startup saludable, el negocio, cómo están dando, etcétera. Yo creo que hay que saber que hay momentos para levantar y también tener súper claro el uso capital, sobre todo más late stage, saber bien en qué voy a gastar. No puede ser ni muy ambicioso porque te muestra como un poco disperso, ni poco ambicioso porque te dice, chuta, hay poco más que hacer. Entonces tiene que ser un equilibrio ahí, pero te diría así como tips rápido, entender bien también lo que quiere el VC. De nuevo, empatía con el VC, entender qué es lo que está buscando, ver si hace fit contigo, armar bien el pipeline también que conversamos, ser muy bueno con tus números. Yo creo que hay que entender bien los números de tu negocio, de la competencia, etcétera, cuánto vendo, márgenes. Bueno, es difícil como invertir en alguien que no maneja sus propios números, yo creo que eso igual se fijan. Preparar bien el relato, entender el relato, no sé, pues desde el equipo, el negocio, el crecimiento que estoy teniendo, tamaño de mercado, los unit economics, plan para adelante. Yo creo que hay una estructura, digamos, de distintas temáticas que van tocando y que son más relevantes en distintas etapas. O sea, early stage, buen equipo y la idea y el problema tienen que ser, toman más relevancia que el caso mío, que ya toma más relevancia la retención de los clientes más que el equipo ahí detrás o la idea, te fijáis, pues eso ya está como validado. Y eso, y ganar confianza. Yo creo que hay que ir ganando confianza a medida que uno va avanzando en esto, mostrarse interesado, motivado también. Hay un tema como de energía al momento de hablar con los VCs que es importante. Y eso se transmite. O sea, sigue siendo, tú tienes que ganarte la confianza del VC. Y a veces tirar la talla cuando hay que tirar la talla, hay como ciertas sutilezas que son importantes, mostrarte humilde también ciertas cosas, mira, esto lo hicimos mal, yo siempre digo, oye, entramos a Colombia y lo hicimos pésimo, cometimos todos los errores, pero después, y mostrar aprendizaje como que el relato, ármenlo bien, y si tienen cosas malas, díganlas, está bien, si fueron un aprendizaje y lo dicen con sinceridad, más que te lo pillen, yo creo que cuando te pillan cosas, como que les duele harto a los VC y genera Claro. desconfianza. Eso como tips rápidos que se me ocurren. Sí.
ganar confianza yo creo que es algo súper interesante porque la confianza no es la misma cuando ya has corrido tres procesos, aunque sean fallidos. Este es el tipo de cosas que se aprenden en la práctica, entonces no aprendes más que haciéndolo. Hay que hacer esto y hay que practicar y hay que equivocarse, yo creo. Sí, parte de... Ah, y conozcan a los VCs también. Vayan con preguntas preparadas, esos 30 minutos, y me quiero usar 10 minutos para conocerte a ti, o sea, de nuevo, es un matrimonio, ¿no? Van a estar con usted durante 10, 15 años, entonces aprovechen también para otro sentido, es importante. Y eso al VC le gusta también, le Buenísimo. gusta al VC, que hagas buenas preguntas, conozcan lo que hacen ellos, Sí, y claro. O gaste, o sea, sea, a Andrea, a ti imagino que te pasa, es alguien más, postula a Platinum Venture y esperas que sepan del programa, hayan hablado con otros startups. Sí, claro, que lleguen con Esperamos que escuchen una... el podcast. bien, Claro, que lleguen con una pregunta, que no lleguen con la pregunta, oye, ¿cuánto invierten? O claro, ¿dónde están? No, pues, ya, un poquito, una buena pregunta. exacto. Pero sí, o sea, yo creo que suma cuando la pregunta es buena, efectivamente. Pues muy bien, Jaime, tú además de ser un gran fundador y un CEO y gran levantador de capital, eres lo que se le puede decir a alguien que está muy de cerca en lo que tiene que ver con el futuro de trabajo y hubo algunas noticias interesantes estas últimas semanas sobre, por ejemplo, en Amazon, que el CEO hizo un llamado a volver a la gran mayoría de sus empleados corporate a volver a la oficina después de estar tanto tiempo en la pandemia de forma remota. Esto provocó que algunos empleados hicieran una petición para revocarlo, o sea, no, revocar, digamos, este mandato y creo que es una dinámica muy interesante y un debate que se encuentran mucho los fundadores ahora que están empezando sus startups y hacer remotos y obligar al equipo a volver a las oficinas. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Y qué es lo que estás viendo a través de Book? Sí, bueno, cuando me hiciste la pregunta antes de gran ronda, gran no sé qué, yo creo que acá en mérito de todo el equipo, no soy tan especial, pero igual agradecido por el comentario. Pero sí, me toca ver harto tema digamos, de temas laborales. Es algo que es nuevo para todos y se han probado varias formas de o trabajo remoto, híbrido, volver o no volver, 4 días, 5 días. Y te diría que yo creo que depende, todo siempre como que depende. Te depende acá, uno, por ejemplo, la etapa en que está la empresa. Yo creo que si eres una startup que está recién empezando, el valor que genera la interacción de estar los fundadores en un mismo lugar es única. Entonces, pensando en la audiencia, que me imagino que hay esta gente que está haciendo su startup, yo creo que es importante tener esa presencialidad. Porque la presencialidad tiene ciertos pros que son bastante positivos, como el tema de, de cuando estás pivoteando necesitas mucha creatividad, mucha discusión. Y obviamente para ese tipo de cosas no solamente basta verlo en una cámara, sino que ojalá agarrar un pizarrón y rayar y discutir y mover las manos y que te vean moviendo las manos. Yo creo que hay estas cosas que son interesantes y Mm, cierta dinámica y también no solamente la etapa de la empresa, sino que también obviamente el negocio. Una empresa operacional o logística, una fábrica, bueno, tiene que ser presencial, no podemos esperar que todos trabajen remoto, o sea, la máquina hay que operarla. Entonces yo creo que es la realidad de cada uno. En nuestro caso, eh, a mí me encanta venir a la oficina, de hecho hoy día estoy en la oficina, pero yo creo que el desafío de las empresas tiene que ser eh, atraer a la gente que venga a la oficina, que vean el valor que tiene estar en la oficina. Eh, pero no que vengan a la oficina porque hay una obligación. Eh, y en ese sentido, yo creo que algo que comparten al menos los líderes en Book es que a todos nos gusta venir a la oficina y compartimos entre nosotros. Y sobre todo cuando, pero por otro lado, cuando eres una empresa internacional y tengo, o sea, hoy día son 170 personas en Colombia, ciento y tanto en México, en Perú, bueno, no podemos trabajar todos en el mismo lugar si estamos en países distintos. Entonces, yo creo que tiene pro y contra la presencialidad y remoto. O sea, si no estuviese esta opción libre y no trabajar remoto, bueno, quizá no tampoco podríamos conseguir talento de gente que trabaja hoy en día desde Guatemala, desde Europa, qué sé yo. Entonces tiene sus pros y contras. Y yo creo que eso depende de la realidad de cada uno, de la cultura de cada empresa. De la cultura de cada empresa. Nosotros tenemos una cultura de trabaja donde tú quieras, donde te sientas más cómodo, pero ojalá incentivar que vengan a la oficina, no obligarlos. Yo creo que eh, claro. obligar no es lo correcto. Eh,
Y acá hacemos cosas. En general a mí eso también me hace sentido, como que la oficina sea un lugar tan bacán que dan ganas de ir y estar ahí trabajando. Y eso sí, igual, a mí me pasa que, por ejemplo, si a mí me presentan dos startups iguales, en etapa temprana, cuando son solo los fundadores, y que son exactamente iguales y la única diferencia que tienen es que unos trabajan todo el día juntos en la misma oficina y otros trabajan remoto con zonas horarias distintas, yo decidiría invertir en la que trabajan todos juntos todo el día. 100%. Eh, creo que para una etapa temprana en particular es más importante estar juntos. Sí, y la otra pregunta que hiciste, Roger, que tiene una sutileza, pero va con el tema de la flexibilidad también, de 5 o 4 días. De nuevo, nosotros cuando empezamos Book fue bien interesante porque obviamente uno está con la mentalidad de fundador. Y para los fundadores no existe el horario de trabajo. Yo no llegué a trabajar a la oficina porque tenía que llegar a las 8 porque estoy en verdad feliz de llegar a las 8 porque me encanta lo que hago, estoy aprendiendo, el desafío, qué sé yo. Eh, y de cierto modo tratamos nosotros por lo menos de mantener esa cultura, que tampoco hay horario de trabajo, lugar de trabajo nos da igual. Y acá la gente en verdad trabaja porque cumple un propósito, está aprendiendo. Y sobre todo la gente joven, las generaciones más jóvenes, tienen esa ventana donde pasaron de que, pucha, uno está en el colegio y la pasta de dientes tú no lo decide tu mamá, que en qué colegio vas, y una serie de como cosas que uno no puede decir. Y cuando tú eres joven y sales recién al mundo laboral, estás empezando a tomar tus primeras decisiones. O sea, ya, yo elegir dónde trabajar, yo elegir una serie de cosas, dónde voy a vivir probablemente. Y yo creo que la oportunidad para equivocarse, quizás las lucas no están, o sea, el dinero no es tan relevante porque no tengo familia. Entonces hay una ventana muy bonita cuando uno sale como de la universidad o cuando eres tus primeros días de trabajo, donde en verdad, pucha, hay espacio para equivocarse, para aprender. Y hay harto ese talento acá en Book, como que tomamos harto esa generación y yo creo que una ventaja que puede tener las startups, porque una startup dice, ¿cómo yo compito con alguien tan grande? Bueno, puedes competir con el impacto que pueden tener las personas, el propósito de esa persona que se conecte con los tuyos, con tus valores. Y eso es bien bonito en estas generaciones que es un poco lo que buscan. Y, y eso, sí, es un poquito mi opinión al respecto. Sí, a propósito de eso, también salió otra noticia donde hicieron un experimento en Inglaterra y también a nivel global, donde aproximadamente 70 compañías, unos 3.000 trabajadores, hicieron la prueba de ir 4 días a la oficina en vez de 5. Y los resultados, como yo creo que era de esperarse, o al menos la expectativa es que muchos del equipo y los empleados decían que no había dinero suficiente que les hiciera volver a ir a 5 días a la oficina en vez de 4. Hubo menos renuncias en estas compañías, las métricas de productividad en términos de ingresos no se vieron afectadas y la mayoría de las compañías, aproximadamente 56%, dijo que iba a continuar en este esquema, ¿no? Y incluso creo que hay iniciativas de legislación, ¿no? Como que hay gobiernos que buscan como tratar de empujar hacia este balance. Y yo creo que esa parte que mencionas tú, Jaime, donde lo hablas desde la perspectiva del equipo, yo creo que es una de las capacidades fundamentales al escalar, cuando ya no solo eres el equipo de fundadores buscando product market fit, sino que ahora tienes que construir una compañía a la que la gente ama y le encanta trabajar y digamos utilizar la gran mayoría de su tiempo y su energía en eso. Creo que eso es una habilidad especial que es muy importante al momento de que pases esa etapa post product market fit, ¿no? Ahora no estoy diciendo que todos tienen que decirle a su equipo que trabajen 4 días, pero creo que sí es importante encontrar eso que dices, ¿no, Jaime? Como de qué es lo que tienes que hacer para que el equipo ame estar aquí. Yo en general soy escéptico. No. O sea, yo creo que muchas de estas compañías deben haber tomado la decisión de quedarse con los 4 días porque si es que cambiaban de nuevo a 5, la gente se iba a ir a las otras empresas que ya estaban con 4 días, no sé, algo de ese estilo. Pero a mí me indica que bueno, en especial cuando una startup está empezando, tiene sus primeros empleados, etcétera, Es 24/7. los 4 días se sienten, Cuando uno está se siente la pensando diferencia. 24/7, cuando se empieza. Claro, Sí. No, pero es sí. bonito cuando uno Eh, empieza a medir resultados más que el input. Las horas de trabajo,
o el lugar de trabajo son un input, digamos, de lo que uno busca, que son resultados al final. Y diría que eso es importante, si uno tiene una cultura en verdad de resultados, como que ya el horario empieza a dar un poco lo mismo. Eh, y no Mm, solamente tiene que ser días, tú podrías trabajar 5 días, pero no sé, la ley nueva chilena de 45 o 40 horas, por ejemplo. O sea, disminuir la cantidad de trabajo en cada uno de los días. Y hay claro. empresas que les va a funcionar, otras empresas no. De nuevo, yo creo que depende un poco de la realidad de cada uno. Sí, seguro. Seguro que sí. Sí. Y quizás sube la Y productividad en yo, ciertas cosas, pero porque tú puedes bajar la atracción de talento, que también por trabajar más horas, por ejemplo, trabajar en un lugar. Entonces, ahí, ¿cuál es tu cuello de botella en talento? Para nosotros hoy en día es más bien los desarrolladores. Entonces, en ese sentido, para conseguir buenos talentos de desarrollo, desarrolladores, o sea, ellos quieren un lugar flexible para trabajar. Se puede funciona el desarrollo de remoto, por así decir. Entonces, bueno, mantengamos esa política, Sí. diría yo. Me da curiosidad lo que hace Elon Musk, que al final va como en contra de toda esta línea y les avisa a los empleados, oye, se vienen semanas y meses de trabajar 24/7, ¿eh? Y si no te gusta, bueno, Pero es bye, que Elon Musk se te puede dar vas. ese Eh, lujo. Yo trato de Jaime Arrieta hacer esto, se me dan sí, todos, po. Yo creo que trabajar en Twitter Elon Musk, yo si tuviera la oportunidad lo tomo. O sea, es un momento único. Yo trabajé en claro. Twitter con Elon Musk, entonces yo creo que también ahí depende quién lo dice. Bueno, con eso terminamos el episodio de hoy día. Jaime, muchas gracias por venir y bueno, felicidades de nuevo por la ronda. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Estuvo muy interesante la conversación y se me pasó volando, como se dice. Sí, se pasó Pasó rápido. rápido. Esperamos tenerte pronto de nuevo. Así que, Encantado. bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Ojalá les haya sido útil. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.